Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga en esta tarde. Soy el hermano Abelardo y antes que ser ministro, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo y soy su hermano. Quiero compartir este día la palabra de Dios con ustedes, algo que realmente a nosotros nos puede beneficiar y algo que nos va a ayudar a nosotros mantenernos dentro de la Iglesia de Jesucristo. Probablemente ha llegado en algún momento de su vida en el que usted ha sentido una sequedad en su vida espiritual y que no ha sentido a lo mejor muchos deseos de orar, no ha sentido muchos deseos de asistir a la iglesia y se ha encontrado en una situación difícil en su vida. Le quiero hablar pues a aquellos que están en esa línea, en la línea en la cual están luchando en su vida espiritual, están luchando por mantenerse dentro de las cosas de Dios y que muchas veces nos cuesta horrores mantenernos aquí, muchas veces es difícil, pero este día quiero darles esta palabra, la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar a nosotros a alentarnos en muchas maneras y de cómo el amor de Dios nos ayuda a mantenernos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero compartir una escritura con ustedes en el libro de los Números, por favor, los que gusten acompañarme. Números capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 33. Números 10, versículo 33. Por favor, los que gusten acompañarme. Hablamos un poco acerca de la historia del pueblo de Israel. Creo que es una historia que usted ya la ha escuchado en muchas otras ocasiones. Creo que es una historia que está familiarizado con ella, está familiarizado con el éxodo del pueblo de Israel, que a lo mejor en algunas ocasiones ya le han dado escuela dominical, lo han predicado, lo han enseñado. Y quiero tomar un extracto de esta parte del pueblo de Israel. Dice así, ¿lo tienen, hermanos? Dice así. Números 10, desde el versículo 33, dice así: Así partieron del monte de Jehová a camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. 35. Y cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Cuando el pueblo de Israel iba marchando hacia Canaán, el Señor proveyó todas las cosas para que ellos pudieran caminar, para que ellos siguieran adelante. Aquí en esta parte en específica se acababa de poner el tabernáculo que significaba la presencia misma de Dios. Y dice que el momento en que fue erigido, empezó a salir una nube que salió desde como si fuera una punta del tabernáculo hacia arriba, y esta nube fue capaz de cubrir todo el pueblo de Israel. Se dice que aproximadamente eran entre 4 y 5 millones de israelitas los que iban caminando sobre el desierto. Entonces era una nube inmensa, era una nube grande, no era algo pequeño. Muchas veces nos imaginamos seguir una pequeña nube, pero intente seguir una pequeña nube y va a ver que no puede. Rápidamente se dispersa. Aquella nube era enorme, era capaz de cubrir una población de entre 4 y 5 millones de personas caminando por el desierto. Aparte de esto, era una columna de fuego por la noche. Por la noche aparecía como una columna de fuego y todas las personas que estaban ahí, era enorme, no era una columna de fuego pequeña, era enorme. Entonces, cuando esta nube se movía, había unos centinelas a un lado del arca, ¿sí? Es decir, cuando ellos miraban que esa punta de la nube se empezaba a recoger hacia arriba, aquellos centinelas tocaban, dice aquí más atrás, 2 trompetas que se habían mandado hacer, 2 trompetas de plata, con el mismo sonido, idénticamente. Eran la voz de alerta que daban al pueblo. Hoy tenemos estas 2 trompetas nosotros también, la Biblia y el libro de Mormón, que son lo que a nosotros nos invitan a seguir adelante y nos dan una voz de alerta. Una vez que se tocaba esta trompeta, entonces el viejo patriarca Moisés, aquel hombre, se subía a una parte alta. Estamos hablando de 4 a 5 millones de personas. Aquellas trompetas no podían alertar a aquella población tan gigantesca. Estamos hablando de aproximadamente, no sé aquí cuánto puede ser, pero estamos hablando casi la población de Tijuana, inmensamente grande. No podían alcanzar todo el sonido. Entonces Moisés, el viejo patriarca de Israel, se subió a una parte alta y pronunciaba estas palabras que acabamos de leer. Dice: levántate, oh Jehová. Fíjense lo que él estaba diciendo. Él se levantaba y empezaba una especie de cantata judía y empezaba a decir: levántate, oh Jehová,
y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Al grado que el pueblo de Israel iba caminando, iban siguiendo la nube. Cuando los pueblos, los filisteos, amorreos, toda la clase de teos, miraban ellos que venía una nube protectora sobre ellos, los pueblos temían y escuchaban el nombre de Israel, y las personas temían porque miraban que una nube gigantesca, milagrosa, los seguía, y miraban a lo lejos que una columna de fuego, hermanos, estaba sobre la noche. Esa fue la forma en que el Señor sostuvo durante 40 años al pueblo de Israel. Y cada vez dice la Escritura que muchas veces la nube se podía detener un día, se podía detener 2 días, se podía detener 3 meses, se podía detener 1 año. No importaba el año del tiempo que estuvieran, ellos tenían que obedecer la voz de Moisés cuando él decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Cuando este hombre hacía esto, todo el pueblo empezaba a repetir la misma frase: levántate, oh Jehová. Y era la forma en que se comunicaban. Una vez que este lo cantaba el otro, lo cantaba el otro, y se iba dispersando sobre todo el campamento de Israel. Esta nube representaba la presencia misma de Dios con el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel seguía en obediencia a la nube. La nube representa la voz de Dios, representaba la presencia misma de Dios. Por las noches, aquella nube enorme, gigantesca, soltaba un rocío, y este rocío se convertía en maná, el alimento que comían aquellos israelitas. Por las mañanas, cuando ellos se levantaban, recogían aquel maná, lo ponían sobre ustedes, los molían, lo comían, lo hacían pan, y era la forma en que Dios los sostenía. Dicen aquellos que son detractores de las Escrituras, aquellos que no creen en la palabra de Dios, dicen que fue imposible el éxodo, que no pudo haber existido el éxodo, porque por el desierto donde caminaban las temperaturas eran extremas, muy extremas. Y es verdad, el desierto donde ellos caminaron, investigué yo cuáles son las temperaturas que alcanza este desierto. Este desierto alcanza unas temperaturas de aproximadamente 55 grados centígrados. Yo no sé aquí en Sinaloa. Sinaloa es un lugar muy caluroso. No sé cuánto ha sido lo máximo que ha alcanzado aquí en calor. Probablemente 45, 46 grados, 47, y puede ser tolerable porque tienen agua, porque se pueden sustentar. Pero 55 grados, 57 grados, sin ninguna protección, sin tener agua, estando en un desierto, es una muerte segura. Las temperaturas en la noche alcanzan un grado tan bajo que es imposible que aún la vegetación pueda sostenerse. De día la temperatura es tan alta, y de noche la temperatura es tan baja que es insoportable. Y si estos hombres dicen: es que el éxodo fue imposible, una familia no hubiera podido sobrevivir en el desierto, menos por 40 años. Y tienen razón, una familia no lo hubiera podido lograr. Pero ¿saben qué iban estos hombres? En estos hombres, en el pueblo de Israel, los acompañaba la nube. Esta nube servía como un filtro solar. Aquellos hijos de los israelitas podían jugar entre todo el campamento, ir y venir, y nunca los tocaba los rayos del sol. Vivían protegidos por aquella nube. En la noche, aquella enorme columna de fuego que se levantaba era como si fuera un enorme calentón. Aquel calentón era capaz de proveer suficiente calor para que pudieran sobrevivir durante las noches. No tenían ni siquiera necesidad de cobijas, porque no tenían donde comprarlas, no había donde buscarlas, y ellos no las necesitaban porque la columna de fuego estaba ahí y les servía a ellos como un gran refugio. Mientras el pueblo, mientras las familias se sostuvieran bajo esa nube, ese caminar durante 40 años iba a ser un lugar seguro. Iba a ser un lugar seguro. No importaba lo que pasara, no importara lo que acontecía, tenían abrigo, tenían alimento, tenían sustento, tenían todas las cosas. El pueblo de Israel caminaba confiado de que el Señor los protegía, y confiaban cada vez que Moisés se levantaba. Probablemente llegó en alguna ocasión en que se acababan de asentar, probablemente tenían 3 horas solamente, y Moisés nuevamente se levantaba y decía: levántate, oh Jehová, y huyan delante de ti los que te aborrecen y de tu presencia. Y el pueblo decía: tenemos 3 horas que nos acabamos de poner, pero
Es la voz del líder, es la voz del que nos está mandando, y el pueblo obedecía. Empezaba a recoger sus cosas, y una vez recogiendo sus cosas, empezaban a seguir la nube. Por delante iban los levitas y todo el pueblo atrás de él. Ahora imagine usted imagine usted un momento esto. Imagine que usted y yo vamos en el Éxodo. Imagine por un momento que vamos caminando bajo esa nube protectora, usted y yo. Usted va con su familia, va contento, va feliz, pasa 1 año, 2 años, 3 años, a lo mejor ya tenemos 38 años siguiendo aquella nube. Y llega el momento en que a lo mejor yo decido no seguir a la nube. Llega el momento en que yo le digo a mi esposa: mujer, ¿sabes qué? Estoy cansado de seguir a la nube. Se me hace difícil otra vez, y Moisés, no estoy de acuerdo con Moisés. Yo creo que Moisés está errado. Yo creo que nuestro líder está equivocado. Y ya me cansé yo de dar vueltas. Y estoy cansado otra vez con lo mismo. Y no estoy de acuerdo. Creo que la próxima vez que se levante Moisés y diga: levántate, oh Jehová, creo que yo no lo voy a seguir. Creo que yo tengo mis ideas. Tengo mis propios conceptos. Creo que lo que yo digo, tengo la razón. Y yo creo que ya basta de seguir a Moisés. Creo que no es la forma correcta de hacerlo. Y me envanezco en mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento. Llega el momento en que Moisés se puede levantar nuevamente y empieza otra vez a decir lo mismo. Pero yo decido no seguir la nube. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Yo decido no seguir a la nube. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos: no vamos a seguir la nube. Esta vez no vamos a seguir la nube. Recuerden, la nube representa la presencia de Dios. La nube representa la iglesia de Jesucristo. Llega el momento en que a lo mejor yo le digo a mi esposa y a mis hijos: ¿saben qué? Yo creo que los líderes están equivocados. Yo creo que están mal. Y no sé, yo ya no me siento bien estar en la iglesia. Yo no me siento bien seguir a la nube. No me siento en condiciones de seguirlo. No me siento fuerte espiritualmente. Creo que no me toman en cuenta. No sé. Llega el momento en que el pueblo empieza a recoger sus cosas y empiezan a seguir a la nube. Y alguien me empieza a decir: hermano Abelardo, no vas a seguir a la nube. No, esta vez no los voy a seguir. Probablemente los alcance más adelante. Estoy bien. No me siento mal, me siento bien, pero los voy a alcanzar más adelante. Y veo con tristeza, o con alegría, o con resentimiento, no sé, veo cómo todo el pueblo está caminando y cómo el pueblo va cantando bajo esa nube protectora. Cómo el pueblo camina feliz bajo esa nube, pero yo digo: pero yo no estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Llega el momento en que llega la noche. Llega la noche y estoy yo con mi esposa y le digo: ¿sabes qué, mujer? Creo que fue la mejor opción que pudimos tener. Mira, estamos solos. Toda la tierra es para nosotros y no tenemos aquellos molestos que me están diciendo y que sigue a la nube, y que sigue a la nube y honra a Dios y glorifica. Estoy cansado de eso. Mira, me siento bien, tenemos lo que necesitamos. Cuando llega la noche, empieza a ver y empiezo a experimentar un frío que durante los 38 años que seguí la nube nunca había tenido. Aquel frío lo empiezo a sentir en mi piel, lo empiezo a sentir en mis huesos, lo empiezo a sentir en mi corazón y lo empiezo a sentir hasta en el alma. Aquel frío lo empiezo a sentir en todo mi cuerpo, y por más que trato de abrazar a mi esposa, a mis hijas, y estoy yo tratándome de calentar, digo: ¿qué es esto? ¿Qué es esta clase de frío que yo no había experimentado? Se me estaba olvidando que aquella columna de fuego, ¿lo recuerdan, hermanos? Calentaba todo el lugar. Ahora yo no tengo la columna de fuego que me está calentando. Y empiezo a experimentar un frío terrible, un frío insoportable que nunca había experimentado. Sobrevivo y a la mañana siguiente me levanto y le digo: ¿sabes qué? La forma de quitarme el frío es que voy a juntar algo de lumbre, voy a ir a recoger un poco de maná y vamos a comer. Salgo yo con mi cántaro, empiezo a buscar el maná. ¿Y qué creen, hermanos? No encuentro el maná, porque quien proveía el maná era aquella nube que lanzaba el rocío y en el cual yo podía recoger el maná. No tengo maná, no tengo provisión, no tengo cómo darles de comer a mis hijos, y la situación se empieza a poner difícil conforme empieza a salir el sol. Porque aquel sol que empieza a salir mientras sale la mañana es tolerable. Pero ustedes saben de esto:
Conforme el sol empieza a salir y los rayos empiezan a golpear, sin un árbol donde ponerse, sin un arroyo donde buscar agua, ningún lugar, aquel calor se empieza a sentir insoportable. Empiezo yo a sentir una cosa que no puedo tolerar y me empiezo a dar cuenta que mis pequeños hijos, sus espaldas se empiezan a enllagar. Se empiezan a tener llagas de aquel sol tan abrasante que está, y no hay forma de protegerme y no hay forma de cuidarme. Al mismo tiempo me doy cuenta también que empiezan a venir caballos con ejércitos. ¿Y saben qué son? Son los ejércitos enemigos. Son los ejércitos que solamente están buscando que cualquier familia se quedara rezagada para ellos ir y destrozarlas. Como un pequeño venadito recién nacido se queda atrás de la manada y está el león. ¿Ustedes creen que el león va a tener misericordia de ese pequeño venado? No, se lo va a comer y lo va a destruir. Así es la condición que estoy. Todo porque en algún momento yo no estuve de acuerdo con Moisés. Porque en algún momento yo no estuve de acuerdo en las cosas que se hacían en la iglesia. Puede ser que a lo mejor yo no me sienta totalmente de acuerdo. Puede ser que yo diga, no me pongo de acuerdo con este hermano, no me pongo de acuerdo. Pero la peor decisión que puedo tomar en mi vida es salirme de la nube, salirme de la cobertura de Dios. Conforme empieza a pegar aquel calor, me empiezo a dar cuenta que mis labios se están resecando. ¿Saben qué significa eso? Que me estoy deshidratando. Una persona puede vivir algunos días sin comer, no sé cuántos, pero muchos días, pero no puede mucho tiempo vivir sin tomar agua. Literalmente, cuando nosotros estamos, hermanos, deshidratándonos espiritualmente, es cuando yo vengo a la iglesia. Puede ser que aún venga, puede ser aún que de lejos vea la nube, pero ¿saben qué? He perdido el deseo y el ánimo de vivir en las cosas del Señor. Aquellos problemas me abruman y siento que la mejor opción es dejar de seguir la nube. Siento de repente que la mejor parte que yo puedo hacer el día domingo es quedarme en mi hogar. Y que allí estoy bien, porque no estoy de acuerdo con aquello que me están diciendo, porque no estoy de acuerdo con los líderes de la iglesia, y no estoy de acuerdo en lo que me están diciendo, y mis labios se empiezan a resecar. Pierdo el deseo de orar. Ya no quiero orar, ya no quiero orar. Yo ya estoy cansado de eso. Mi oración es monótona y se acaba pronto. Pierdo el deseo de buscar la palabra de Dios, pierdo el deseo de buscar los servicios, pierdo yo el deseo de tener un contacto con Dios, y eso me empieza a deshidratar. Me estoy saliendo de la cobertura de la palabra de Dios. Hermanos, todos en algún momento nos hemos encontrado en esta situación. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como si nos estuviéramos deshidratando espiritualmente. Sentimos que no podemos con los problemas. Que digo, bueno, vine a la iglesia a tener paz o vine a tener problemas. Y parece ser que muchas veces nos encontramos en esa condición. No sé cómo, pero nos seguimos sosteniendo un poquito y un poquito y un poquito. Pero llega el momento en que aquellos ejércitos enemigos van a venir y por seguro nos van a destrozar. Nosotros, hermanos, la única forma en que podemos sobrevivir espiritualmente es mantenernos dentro de la iglesia. Una cobertura que Dios nos da, la cobertura de la nube, la cobertura de que me protege del sol, la cobertura que me protege en la noche del frío, solamente lo voy a encontrar cuando yo esté bajo esta nube, bajo la nube de la iglesia de Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas. Algunas pequeñas, algunas grandes. Pero hay momentos en que tomamos decisiones tan graves y tan fuertes que yo digo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me siento feliz. Mujer, tú puedes ir, hijos, ustedes pueden ir a la iglesia, vayan, yo me voy a quedar en mi casa. No me doy cuenta, hermanos, no me doy cuenta que en realidad yo a mi familia la estoy arrastrando junto conmigo. Aquellos hijos, hermanos, me van a seguir a mí porque soy el padre de la casa. Van a seguirla a usted, que es la madre del hogar, y lo van a seguir y lo van a imitar en todas las cosas. Y cuando sus hijos, de repente llega el momento en que note que sus espaldas se están quemando, que sus hijos ya no quieren venir a la iglesia, que sus hijos ya no quieren estar aquí en la iglesia, porque en algún momento usted les dijo, vayan, yo me quedo aquí. No tuvimos la suficiente fuerza espiritual para mantenernos aquí. Me voy a dar cuenta, hermanos, que ya no me importa mi opinión que tenía contra Moisés. Todo lo que quiero es que mis hijos regresen.
Todo lo que quiero es que vengan a la iglesia, que dejen los vicios. Y ya no importa estar o no estar de acuerdo. Lo que quiero es que mi familia se mantenga dentro de la iglesia. No afecte a sus hijos, no afecte a su familia. Manténgase dentro de la cobertura de Dios. Puede ser que en algún momento no esté de acuerdo en algo. Puede ser, hermanos. A lo mejor en algún momento yo no he estado de acuerdo con alguno de mis hermanos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que yo me voy a salir de la iglesia. Eso no quiere decir que yo voy a tomar algo en contra de Dios. Dios lo que busca es hombres y mujeres acostumbrados a orar, que tengan el hábito de orar, que tengan las cosas para buscar las cosas espirituales. Muchas veces, hermanos, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de algo. Nuestro Señor Jesucristo oraba por horas, ¿verdad, hermanos? Por noches enteras, y hacía milagros en segundos. Ayer nos predicaban aquel milagro que hacía el Señor Jesucristo. Sus milagros eran en segundos. Le decía, levántate aquel hombre, y se levantaba. Vengan todos los que están atrofiados, que están cojos, mancos, yo los voy a sanar, decía el Señor Jesús. Y los oraba y los sanaba en segundos. Pero nosotros estamos al revés. Nosotros oramos por segundos y queremos que Dios haga grandes milagros. Oramos por unos cuantos segundos y decimos, yo ya oré, es suficiente para que sane esta persona de cáncer, es suficiente para que él regrese a la iglesia. No, hermanos, tenemos nosotros que buscar sobre todas las cosas mantenernos dentro de la cobertura de Dios. Manténgase en el lugar donde usted está, manténgase y luche con su alma, con su vida, con todo lo que usted tenga por mantenerse vivo espiritualmente. Probablemente alguien le va a decir, aunque se vaya de la iglesia, probablemente va a llegar el momento en que usted va a decir, es que no soporto verle la cara a este ministro porque me hizo daño, o a aquella persona. Usted manténgase fiel en el lugar donde está, porque si usted sale de este lugar, todo lo que vamos a encontrar es miseria, desolación. Salimos de la cobertura de Dios, salimos de la cobertura del Señor, y todo lo que nos espera a nosotros, hermanos, es una muerte segura, es una muerte espiritual. Usted lo ha visto, yo sé que usted lo ha visto, yo lo he visto, muchas veces lo he visto. Muchas veces he visto familias, hermanos, familias que han llegado aquí a la iglesia y que en algún momento han levantado sus manos para pedir su bautismo, y que en algún momento se han gozado con la palabra de Dios, se han gozado ellos participando de las cosas santas. Pero llegó el momento en que se empezaron a salir de aquella cobertura. Llegó el momento en que poco a poco se fueron retirando de aquella nube. Y en un principio la voz de Dios es muy clara. Dice, no te salgas de la iglesia, no lo hagas. Pero al grado de que yo me empiezo a alejar de la iglesia, aquella voz que yo estoy escuchando empieza a disminuir. No porque la voz baje de tono, sino porque yo me estoy alejando de la presencia de Dios. No te salgas de la iglesia, no te salgas de la iglesia, no te salgas de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Que yo soy el que me estoy retirando y ya no estoy escuchando el llamado de Dios. Y después, hermanos, vemos cómo las familias son consumidas por Satanás. Satanás cómo consume y destruye familias. Hermanos, ustedes lo han visto. Y porque ustedes lo hayan visto no quiere decir que tiene que ser una historia en su familia. Y para que no sea una historia en su familia, tiene que mantenerse dentro de la cobertura de Dios. Tiene que mantenerse dentro de las cosas espirituales. A veces es difícil, sí es cierto, hermanos. ¿Cuánto cuesta mantenerse limpio? ¿Cuánto cuesta mantenerse santo? Cuesta horrores. Alejarse del pecado y dejarlo a un lado, hermanos, es difícil. Si alguien dice, no es cierto, no, es porque no lo he experimentado. Pero alejarse del pecado, alejarse de aquel vicio, alejarse de las cosas es difícil, hermanos, pero no imposible mientras nos mantenemos dentro de la cobertura de Dios. Cuando yo me mantengo dentro de la cobertura de Dios, hay una promesa del Señor, que Él me va a ayudar a mantenerme espiritualmente dentro de la iglesia, que Él me va a ayudar a hacer las cosas. Pero soy yo el que tiene que levantarse, soy yo el que tiene que venir a la iglesia. De mi decisión, de mi libre albedrío, tengo que levantarme cada mañana y decir, este domingo voy a ir a la iglesia, este domingo voy a hacer lo que me corresponde, yo voy a estar ahí y voy a esperar el alimento del Señor. Voy a esperar que Dios me dé lo que Él tiene de su trono. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino? ¿Lo recuerdan? El Señor mandó a sus siervos, pongan el agua en el cántaro, quiten la tapa. Él empieza a hacer todo. Ellos ya no podían convertir el agua en vino, ese era su límite. Y el Señor lo que hace es convertir el agua en vino. Después
Todos los milagros, recuérdenlos, aun cuando resucita a Lázaro, Él no va y quita la piedra, no, manda a sus discípulos. Él no va y le quita las vendas a Lázaro, lo hacen sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Usted haga lo que le corresponde. Lo que usted no puede hacer, el Señor lo va a hacer por usted. Usted venga a la iglesia, es la parte que le corresponde. La parte que me corresponde a mí es mantenerme firme dentro de la iglesia. Les voy a decir algo muy importante. Cuando las familias de la iglesia son fuertes, la iglesia es fuerte. Cuando las familias se mantienen unidas, la iglesia se mantiene unida. ¿Por qué tenemos que ir a sufrir, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, corazones que han venido destrozados después de años de estar ausentes de la iglesia? Corazones consumidos en toda clase de pecado. Hijos que a lo mejor conoció usted de pequeños, que pasaron a cantar aquí y ahora simplemente están consumidos en las drogas, en el alcohol. ¿Qué no sentimos compasión por ellos, hermanos? ¿Qué no sentimos el amor suficiente para decir, se salieron de la cobertura de Dios? Pero necesito yo decirles que dentro de la iglesia está el maná del cielo, está la palabra de Dios. ¿Qué no es suficiente ver ese dolor que vemos, cómo las familias son destruidas y aún no poner atención en mi familia? ¿Qué tanta atención tiene sobre la familia de usted? ¿Qué tanta atención dice, tengo que cuidar a mi familia? Usted es el sacerdote de su hogar. Usted es el que ministra su pequeña congregación. Usted tiene una pequeña congregación que cuidar. A lo mejor el ministerio tiene una gran congregación que cuidar, pero nosotros tenemos una pequeña congregación que cuidar. Mi pequeña congregación es mi familia. Mi familia yo tengo que instruirla. Yo tengo que indicarle el camino hacia la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que decirles que para mí es importante estar en este lugar, que sobre todas las cosas busco la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando yo me estoy deshidratando espiritualmente y empiezo a morir y no hago nada, simplemente va a llegar el día, hermanos, en que esa voz ya no la voy a escuchar. Y simplemente va a llegar el momento en que solamente va a haber tristeza en mi vida, soledad. Y va a haber un momento en que me voy a sentir tan solo, porque alejados de la presencia de Dios es todo lo que podemos encontrar. Dice en el versículo 36, y cuando ella se detenía decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Vuelve, oh Jehová. Cuando la nube se detiene y nosotros estamos bajo esa presencia, hermanos, y usted invita a su familia, créame que el Señor las va a proteger en todas las cosas. Yo les voy a decir este día a los varones, ustedes cuiden a la esposa de Dios, que es su iglesia, y Dios va a cuidar a sus esposas. Ustedes cuiden a los hijos de Dios, Dios va a cuidar a sus hijos. Usted esfuércese por mantenerse aquí. Yo no sé qué tan a la orilla usted esté este día. Yo no conozco la situación espiritual de cada uno de ustedes. Yo no sé a cuánta oración estuvieron haciendo. Yo no sé qué tan lejos estén de la iglesia y que digan, bueno, estoy en la iglesia pero no estoy, voy pero no me siento parte de ellos. No siento que esté ahí, me siento como extraño dentro de la iglesia y no sé en qué límite usted esté saliendo de la cobertura de Dios. No sé si usted simplemente está alcanzando algo de sombra, si está luchando por mantenerse, pero manténgase en el lugar donde usted está. Mantenga ese lugar donde usted está sentado, porque para que usted esté ahí fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no es poca cosa. No es poca cosa, hermanos, el sacrificio de Cristo. No vaya a sufrir. No vaya al desierto a morir de frío. No vaya al desierto para que usted y sus hijos mueran insolados. No. Manténgase en este lugar, porque la presencia de Dios nos va a indicar qué vamos a hacer. ¿Recuerdan ustedes a Nefi y a Leí, hermanos? Ellos traían algo en sus manos que les indicaba por dónde ir. Les decían, ahora es a la izquierda, ahora es a la derecha, la leajona, y decía, o izquierda o derecha, y la escritura nueva cada mañana. ¿Cuánto ha perdido el deseo de estudiar las escrituras? ¿Cuántas horas leyó en esta semana? Si lo comparo a lo mejor con las horas que yo estuve observando a lo mejor la televisión, con lo que yo tengo aquí en las escrituras, a lo mejor es muy diferente. Y eso habla de mi frialdad espiritual. Eso habla de lo frío que yo estoy espiritualmente. No sé qué tan frío esté, no sé qué tan fuerte esté, pero lo que le puedo decir es que manténgase en el lugar donde está. Manténgase luchando por su vida espiritual, porque no nomás es usted, lo siguen sus hijos y lo siguen aquellas personas que tiene alrededor de usted por mantenerse dentro de la iglesia de Jesucristo. A lo mejor puede el momento en que no esté de acuerdo con alguno de mis hermanos, puede ser, hermanos,
pero no se aleje de la iglesia de Jesucristo. No se aleje del lugar donde Dios le ha dado. Dios lo ha traído del mundo, nos ha traído a cada uno de nosotros. Y la promesa del Señor, así que como caminaron aquellos 40 años, que fue un tiempo de probación, marchamos hacia la Canaán espiritual. ¿Creen ustedes esto, hermanos? No es un club social, no es un lugar donde pasar el tiempo, no es un lugar para arreglarme bien el domingo y estar bien vestido. No, caminamos espiritualmente hacia la Canaán espiritual. Esperamos ese día, hermanos. Fíjese usted, esperamos el día en que se abran las puertas de Sion, en que aquellas puertas sean abiertas de par en par, y que los ojos de usted y nuestros ojos contemplen a nuestro Señor Jesucristo abriendo los brazos y esperando a aquellos que se hayan esforzado, no los más inteligentes, no los más sabios, no los que tuvieron más cargos en la iglesia, no los que simplemente aquellos que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, y que el Señor mismo va a recibir con sus brazos abiertos y les va a decir: bienvenidos, benditos de mi Padre. Yo espero ese día, pero para que de aquí a este día nos podamos mantener, hermanos, muchas aflicciones vendrán a su vida, muchas tribulaciones y muchos problemas, probablemente, pero lo más importante es: no se salga de la cobertura de Dios. La próxima vez que usted no esté de acuerdo, piense por un momento la destrucción que está allá afuera. Cuando el pecado lo esté asediando y que esté a punto de cometer un pecado, acuérdese qué significa salirnos de la cobertura de Dios. Y aquel que está dentro de la cobertura de Dios, hermanos, es feliz viviendo dentro de la iglesia. Cada mañana se levanta, hermanos, con una alegría en su corazón. Este domingo se levantó con una alegría en su corazón y dijo: voy al templo a adorar el nombre del Señor Jesucristo, porque ha comprendido que en su vida lo más importante que tiene es el Señor Jesús en su vida. Es lo más importante que podemos tener. No títulos, no, esos no importan. Lo que verdaderamente importa es que Jesús viva en su corazón. Es todo lo que les quiero decir en esta mañana, y que mantengámonos fieles y firmes dentro del camino del Señor. Que Dios los bendiga.